Mis queridos amables oyentes, en esta oportunidad tendremos la lectura de la hermosa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. Verso 1 en adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, 2 veces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo. Nuevamente le dijo 2 veces afirmativamente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Continuamos con la segunda parte de ¿es posible la salvación sin el Espíritu Santo? Entonces, la Biblia nos presenta a un hombre sumamente religioso, pero a la vez instruido. Un hombre que era un ícono en Israel. Y se vino a buscar al Señor, vino de noche, no sabemos si tenía temor de ser descubierto. Bueno, dejémosle eso al Señor. Vino a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer? Jesús no se puso a meditar, ni a pensar, ni a hablar con él de una sola, porque Jesús es así. De una solita le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y se lo dijo con mucha nitidez: el que no naciere de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Ahora, amable oyente, el nuevo nacimiento quiere decir que Cristo nos está enseñando que el primer nacimiento de papá y de mamá no nos sirve para la salvación. Jesucristo lo confirmó diciendo que lo que es nacido de la carne solo es carne, y la carne es enemistad contra Dios. San Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Amable oyente, la carne es enemistad contra Dios porque no puede sujetarse a Dios. Entonces lo que nos está confirmando nuevamente la palabra del Señor es que para poder ser salvo y entrar en el reino de Dios se necesita la intervención del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y se lo voy a demostrar con la Biblia en la mano. San Juan capítulo 5:24. El agua es una figura de la limpieza que produce el Espíritu Santo a través de la palabra. Escuche cómo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. No es solamente oír la palabra, como muchos van al culto, oyen la palabra: ah, sí, qué bonito el culto, cómo predican de bonito allá. Eso no salva. Eso no sirve para la salvación. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la buena voluntad de Dios. El oír la palabra no salva a nadie. El oír debe venir acompañado de creer y de obedecer. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. No dice tendrá, dice tiene. Tan pronto la persona percibe la palabra de Dios, la escucha con reverencia, la entiende. Y si la entiendes porque Dios le abrió el entendimiento para que la comprenda, entonces en ese momento empieza el nuevo nacimiento por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Entonces se cumple lo que dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Los tradicionalistas religiosos le han enseñado al pobre pecador, engañándolo, que cuando se va a morir necesita que alguien venga a perdonarle sus pecados para que pueda ir al cielo. Aquí dice muy claro, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá. A la gente le han engañado diciéndoles que la vida eterna empieza después de la muerte, y ponen un avisito ahí en el lugar de la funeraria y dice: descansó en la paz del Señor. ¡Qué mentira tan grande! Ningún pecador descansa en la paz del Señor. La Biblia dice que no hay paz para los malos. Nosotros no nos hemos muerto, pero ya estamos descansando en la paz del Señor. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra de Dios, cuando entra por el oído y la obedecemos y la practicamos y la ponemos por obra, esa palabra nos traslada de la muerte a la vida, nos traslada de la carne al espíritu y nos lleva a entender y asegurarnos una salvación que ya está previamente estructurada por el Señor. Voy a citarles otro versículo que está ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito. Voy a citarle ese precioso versículo para seguirle demostrando que solamente por la intervención del Espíritu Santo es que se puede lograr la salvación. La carta del apóstol Pablo a Tito. Voy a leer ese versículo. El capítulo 3 dice: verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero escuche, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No dice nos salvará. La salvación entra en el momento en que el pecador arrepentido y convertido recibe la palabra del Señor y empieza a obedecerla para caminar de la mano del Señor, renunciando al pecado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino, escuche, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces escuchemos bien el mensaje que nos da Tito. Éramos rebeldes, extraviados, aborreciendo a todo el mundo. Pero cuando el pecador oye la palabra de Dios, cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Lavamiento habla de limpieza, de purificación, de santificación. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo renovando nuestra vida. No podemos quitar al Espíritu Santo de Dios en el proceso de la salvación. Eso quiere decir que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Entonces, el apóstol Tito nos confirma que la única manera de ser salvo es por medio de la renovación del Espíritu Santo. Pero hay otro texto aquí en Santiago, que se lo quiero citar, amable oyente. En la epístola del apóstol Santiago hay un versículo aquí hermosísimo. Santiago, el capítulo 1, escuche como dice, a ver si me alcanza el tiempo. Santiago 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche como dice:
1:23. Siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, no del vientre materno, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, entra al corazón del hombre y produce el nuevo nacimiento. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y finalmente encontramos otro pasaje ahí en la primera carta universal del apóstol Pedro, del apóstol Santiago. Voy a citarle el capítulo. Santiago nos deja ver aquí un versículo hermosísimo. Capítulo 1, el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Entonces, mi querido hermano, amable oyente, transmita, ayúdenos a llevar este mensaje a miles de personas. Repártaselo a sus contactos para que ellos entiendan que sin Cristo no hay salvación y que el único que promueve la salvación en el corazón del pecador es el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Un abrazo y Dios les bendiga a todos.